Buenos días, querida audiencia, queridos amigos. Nos encontramos una vez más en la presencia de Dios, alrededor de su palabra. Cuán hermoso es reunirnos, buscar su presencia y encontrar en Él su perdón, su bendición, su gracia, que es en Jesucristo. Vamos a comenzar este tiempo con la lectura de la palabra, como lo hacemos usualmente, y vamos a leer el Salmo 37, Salmo de David. El Salmo 37 dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos, los humildes, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Óyelo bien. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos, los malvados, perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de Dios heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría,
y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Que el Señor bendiga esta palabra y que esta palabra sea anidada en tu corazón. Yo te invito a que medites en esta palabra en el Salmo 37. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, espero que todos estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. Demos gracias a Dios por el día de hoy, porque podemos volver a reunirnos por este medio. Y pues el día de hoy quiero que leamos esto que se llama la parábola de la semilla de mostaza, que se encuentra en Marcos 30 al 32, y dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. ¿Por qué quería que leyéramos esto hoy? Porque el poder de Dios en nuestras vidas realmente trabaja de la misma manera en la que una semilla de mostaza llega desde su plantación hasta el momento en que da su fruto. Después de la plantación, para que una semilla crezca, para que dé buen fruto, tiene que tener cuidados, tiene que estar en un ambiente saludable, tiene que alimentarse de manera adecuada. Y así mismo es como el poder de Dios trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. El poder del reino de Dios, después de entrar en nuestro corazón, después de que nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, empieza a crecer. ¿Y cómo se da este crecimiento? Este crecimiento se da alimentando nuestro espíritu de manera adecuada, estando en ambientes que sean saludables para nuestro espíritu. De esta manera el Espíritu de Dios puede llegar a crecer en nosotros hasta que dé fruto. ¿Y cómo podemos repartir este fruto? Este fruto lo podemos compartir con los demás, de manera de que demos a conocer la palabra de Dios, de que demos a conocer su reino. Y la invitación del día de hoy es que sigamos firmes, que sigamos entregados a Dios para que podamos ser tierra fértil, que Dios pueda implantar su semilla, la semilla de su reino en nuestros corazones, y nosotros podamos dar fruto al mundo y a las demás personas de la palabra de Dios, para que Él pueda crecer en nosotros. Vamos a orar para iniciar este día. Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos por este medio. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias por la salud, Señor. Te pedimos que la palabra del día de hoy pueda llenar nuestros corazones, Señor, que podamos aprender de ella, y más que aprender, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, que podamos ser fruto bueno de tu palabra, Señor, y testimonio para las demás personas, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que el día de hoy sea lleno de bendición y que la semana que viene sea buena, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Adoramos, Jesús. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos decir que eres el Rey de Reyes, Señor, y Señor de Señores, Señor. Señor, que anhelamos tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, Señor. Por eso tu pueblo, Señor, se postra ante ti, Señor, para adorarte, Señor, y para exaltarte, Señor, y para bendecir tu nombre. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Una vez más, Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia,
Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh sí, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos. Amén. Bueno, muy buenos días. Doy gracias a Dios de poderlos dar un saludito por este medio. Voy a estar orando por los niños. Quiero recordar la palabra donde el Señor dice: deje que los niños vengan a mí y no se lo impida, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Necesitamos ser niños como los niños para realmente tener una fe confiada, genuina, sincera, sin malicia para el Señor. Bueno, si me acompañan a orar, por favor. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Padre amado, que seas tú cuidando de los niños como sabemos que siempre lo haces. Te pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, revelándoles tu amor. Te pido, Señor mío, que tomes todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, y que sigan creciendo en gracia y en sabiduría para ti. Oro por las familias de cada hogar, por los padres, los hermanos, las tías, las abuelas, que tu presencia les acompañe, que en cada hogar tu amor reine. Y te pido por aquellos niños que no tienen realmente ese apoyo afectivo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú les proveas, quien los abrace, quien les mime. Te pedimos también por cada niño en el mundo entero que no te conoce. Permite que tu amor y tu gracia, tu verdad y tu salvación alcance a ellos y a sus familias. Protégeles en esta hora. Y que tu palabra, Señor, sobreabunde en sus corazones y sea su guía de vida, que ellos crezcan en el conocimiento tuyo. Bendícelos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hola a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra del Señor a través de este medio. Y es mi esperanza en Él que hable a sus corazones y a sus mentes como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. En la pasada enseñanza compartí en la introducción con ustedes algunas de mis consideraciones sobre estos momentos críticos que estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Hoy me gustaría recordar y detenerme en dos de ellos. Primero,
No dudo en el Señor que en estos tiempos permitirán que la Iglesia y cada uno de nosotros, sus hijos, nos purifiquemos y nos enfoquemos en nuestros propósitos, sobre todo en aquel de cumplir la gran comisión en nuestra generación. Y como resultado, en segundo lugar, de nuestro esfuerzo, el Señor nos dará una gran cosecha de personas que quieren conocerlo y otros que quieren crecer en él. Ante estos puntos, recuerdo lo que mi buen amigo Jean-Paul Beltrán, en su libro El Capo, la gran misión, nos advierte y nos dice lo siguiente. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, y no como estructura arquitectónica y denominacional, ha perdido su visión. No hemos entendido que con nuestras vidas transformadas por la gracia de Dios, somos nosotros el mejor método de Jesús para evangelizar el mundo, desde el círculo social en que nos encontramos. Tales espacios son el canal de bendición de Dios donde podemos encender el fuego del Espíritu Santo en el corazón de quienes nos rodean. Y recuerdo en estos momentos también lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Dicen los estudiosos de la Escritura que literalmente el apóstol Pablo finaliza este versículo diciendo: qué hermoso son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y esto mismo lo encontramos en Isaías capítulo 52, versículo 7. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Dios tiene una misión para nosotros, y esa misión es cumplir la gran comisión en nuestra generación. Me gustaría ahora invitarlos a ver un corto video sobre uno de los capítulos del libro Una vida con propósito del pastor Rick Warren, quien preside, fundó y dirige la iglesia de Saddleback. Él tiene un capítulo en este libro que se llama Hechos para una misión. Voy a invitarlos entonces a que veamos este video y estemos pensando en estas palabras de la introducción y lo que nos enseña el doctor y pastor Rick Warren. Fuiste hecho para una misión. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Juan 17:18. Quiero que entiendan la diferencia entre un ministerio y una misión. Todos necesitamos un ministerio en la iglesia y una misión en el mundo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Tu misión es tu servicio a los no creyentes. Tu ministerio es lo que desarrollas en el cuerpo de Cristo. Tu misión es lo que haces en el mundo. Para ser un cristiano saludable y balanceado, necesitas tanto un ministerio en la iglesia como una misión en el mundo. ¿Cuál es esa misión? Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:18 al 20. Hemos sido enviados para hablar en nombre de Cristo. Nuestra misión en el mundo es llevar las buenas nuevas a otros.
Una vez que conoces los propósitos de Dios, Dios espera que se los transmitas a otras personas. Esta es tu misión en el mundo. ¿Quieres saber qué es lo que más le importa a Dios? Él quiere encontrar a sus hijos perdidos. No quiere que nadie esté apartado de Él. Quiere que aquellos a quienes creó integren su familia. Quiere que le conozcan. Y si quieres la unción de Dios y su bendición en tu vida, entonces debes tener los mismos valores que Dios tiene, y a Dios lo que más le importa es el encuentro con sus hijos perdidos. Tú preguntas, ¿cuánto le interesa a Dios a los perdidos? Contempla la cruz. Jesús levantado, con los brazos abiertos y las manos traspasadas. La sangre emana de sus manos y de su costado y dice, así es cuanto amo a la gente perdida. Tanto valen las personas para mí, tanto me importa la gente que no me conoce, tanto como esto. Eso, mis amigos, es nuestra misión. Llevar a cabo tu misión en el mundo se llama evangelización. Mi padre, un hombre con una misión. Fue ministro por 50 años y recién murió de cáncer. Durante la última semana estuvo delirante a causa del dolor del cáncer y estaba despierto casi 24 horas al día. 24 horas al día hablando en voz alta en un estado de somnolencia. Se puede aprender mucho de una persona escuchando sus sueños. Mientras estuve sentado junto a la cama esa última semana de su vida, escuchando a mi padre soñar en voz alta, nunca habló de sus hazañas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. No habló de la pesca que le apasionaba, no habló acerca de los libros que había leído, ni de las películas que había visto. Habló acerca de lo que más le importaba. Aunque mi padre fue siempre un pastor de una iglesia chica, él amaba construir cosas. Era carpintero. Durante su vida organizó equipos de voluntarios y estuvo en todos los continentes del mundo. Construyó más de 150 templos en su vida. Podría representar la vida de mi padre con un martillo, una Biblia y una caña de pescar. Así era él. En su última semana de vida, mientras agonizaba por el cáncer, semi-inconsciente, hablaba en voz alta y decía, asegúrense de hacer llegar ese equipo allá, de armar esa viga, de que les llegue la madera a esa localidad. Cuando hagan la instalación eléctrica, tengan cuidado. Asegúrense de que el equipo esté de regreso para el almuerzo. Refirió todos los distintos viajes que había hecho con voluntarios para construir templos alrededor del mundo. Un par de noches antes de morir, estaba sentado junto a su cama con mi esposa Kay y mi sobrina Lisa. De pronto mi padre se puso muy agitado, intentó levantarse de la cama. Él estaba muy débil, había perdido mucho peso. Mi esposa Kay dijo, Jimmy, debes recostarse de nuevo, no puedes levantarte. Insistía en levantarse, tratando de salir de la cama. Era obvio que escuchaba. Ella dijo, Jimmy, estás enfermo, se estaba muriendo, debes recostarte, no puedes dejar la cama. Mi padre seguía intentando levantarse de la cama. Finalmente Kate dijo, Jimmy, ¿qué es lo que quieres? Él dijo, tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Comenzó a decir esta frase una y otra vez, salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. No estoy exagerando, lo debe haber dicho posiblemente cientos de veces en la siguiente hora. Salvar uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Estaba allí sentado junto a su cama, bajé mi cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras le agradecía a Dios por el legado de mi padre. Se incorporó y puso su mano en mi cabeza como si me estuviera encomendando. Dijo, salva a uno más para Jesús. Salva uno más para Jesús. Aspiro a que ese sea mi lema el resto de mi vida. Les invito a hacerlo el lema de su vida. Porque si sabes de algo más importante que esto, que determina el destino eterno de los demás, como sacarlos del infierno para llevarlos al cielo, si sabes de algo más importante que traerlos a Cristo, edificarlos en el crecimiento para ser como Jesús, ayudarlos a encontrar su forma para ministrar y ayudarlos a desarrollar su misión en el mundo, yo lo quisiera saber, porque hace mucho decidí no malgastar mi vida. No hay nada más importante que cumplir esa misión y los otros propósitos de Dios.
Todos estos propósitos son importantes. Deben estar en equilibrio en tu vida para permitir la salud y el crecimiento. Pero si omites este último, habrá gente que debería estar en el cielo, pero que no va a estar allí. Te desafío a alcanzar a uno más para Jesús. Uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Fue el clamor del padre del pastor Rick Warren, y esto marcó su vida, y él decidió, de acuerdo con su testimonio, de dedicar su vida a alcanzar uno más para Cristo. Este es un gran desafío para nosotros los hijos de Dios. Y mi oración es que nosotros sigamos el ejemplo del pastor Rick Warren, y también nosotros, igual que el padre de él, tomemos la determinación de alcanzar uno más para Cristo. En el día de hoy estaré hablando sobre la experiencia de testificar. Y el pensamiento que quiero que tengamos en mente es el de estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestra generación. Voy a invitarlos que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos 16, 30. Yo estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional, y cuando cambie de versión estaré comentando en qué versión estoy leyendo. Hoy continuaré con la enseñanza de nuestra misión como embajadores de Cristo, pero estaré enfocándome en el concepto de la experiencia de testificar. Quiero que recordemos que el propósito de Dios es que cumplamos la gran comisión en nuestra generación. En Mateo 28, versículo 19, el Señor dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Veamos el contexto de este versículo para tomar y recordar y rescatar algunas de enseñanzas de esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado. En Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Vemos entonces que al hablar del Señor Jesucristo, Él nos está dando una orden. O sea, el hablar de Jesús es una orden que Él nos ha dado. Vayan y hagan discípulos. Dios tiene toda autoridad, dice el Señor Jesucristo, que es Dios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en base en esa autoridad nos da la orden de ir. Por lo tanto, no puedo ser pasivo. No puedo esperar a que las personas vengan a mí para yo compartirles de Jesús, sino que debo de ser una persona activa y debo entonces de tomar la iniciativa de ir y predicar de Cristo. Y debo de enseñarles a obedecer todas las cosas que Él me ha enseñado. Y para eso tengo que enseñarles las cosas que Dios me ha dado. Y por último tenemos una promesa de que Dios está con nosotros en esta tarea. Nos dice Jesús: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el propósito de Dios es que cumplamos la gran comisión en nuestra generación, que alcancemos uno más para Cristo. Pero el plan de Dios para alcanzar y cumplir la gran comisión es a través de una estrategia. Y esa estrategia que nos enseña el Señor Jesucristo es la estrategia de la multiplicación. No nos podemos quedar solamente con compartir de Cristo, solamente con alcanzar uno para Cristo, sino tenemos que enseñarles a obedecer todas las cosas que Él nos ha dado. Entonces la multiplicación es la estrategia que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 2, nos enseña la estrategia que tenemos que seguir. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Aquí está toda la estrategia de ganar, edificar y enviar. Ganar, edificar y enviar. Primero dice Pablo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Entonces, primero tengo que ser ejemplo. Mis discípulos, las personas que me acompañan, a quienes yo les estoy enseñando lo que el Señor me ha dado, tienen que verme enseñar y predicar con mi ejemplo para entonces encomendarles a ellos que considero que son creyentes de dignos confianza. ¿Quiénes son aquellas personas creyentes que están alrededor tuyo, que son dignos de confianza? Porque entonces aquí el apóstol Pablo termina en el versículo diciendo que ellos a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí vemos la multiplicación. La que has oído delante de mí en presencia de muchos testigos, lo delego, lo encomiendo, lo envío a creyentes dignos de confianza que estén capacitados, o sea, no son neófitos, son personas que conocen de Cristo, han permitido que el Espíritu Santo los llene, conocen la Escritura, han puesto en práctica la Escritura y entonces siguen obedientemente el mandato de Jesús de enseñarles a obedecer a otros todo lo que Él nos ha mandado. Ahora, un buen testimonio de la manera como debemos cumplir el propósito de Dios y de desarrollar su plan, lo encontramos en Hechos, capítulo 16. Yo los invito a que ustedes estudien todo el capítulo 16 a la luz de estos principios que hemos analizado acerca del propósito y el plan de Dios, y allí encontrarán principios transferibles para enseñarles a otros de vivir una experiencia de testificar. Vamos a leer entonces el versículo 30 de este capítulo 16 de Hechos y veamos lo que nos enseña el Señor. Dice el verso 30 de Hechos 16. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vamos a orar y pongamos esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé conciencia de nuestro llamado como embajadores de Cristo, como embajadores tuyos, y que, como el apóstol Pablo, todos nosotros, empezando por mí, podamos entender que el hacerlo es lo que nos corresponde hacer. Gracias, Señor, porque todo esto te lo he pedido en el nombre precioso del Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Para poder entender mejor este versículo 30 y la pregunta que hace el carcelero a Pablo y a Silvano, a Pablo y a Silas, es mejor leer el contexto del pasaje. Y esto lo encontramos en Hechos 16 y estaré leyendo del 22 al versículo 33. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada
y estuvo a punto de matarse, pero pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia por haber creído en Dios. Tremendas enseñanzas podemos sacar de este capítulo 16 de Hechos y de estos versículos que hemos leído del 22 al 33. Pero veamos algo interesante alrededor de la pregunta que el carcelero le hace a Pablo y a Silas. El comentario bíblico de Bacon dice y nos enseña que de los versículos 30 al 31, Alexander McLaren hace un bosquejo de estos dos versículos diciendo y enseñándonos lo siguiente. Titula estos versículos como la gran pregunta y hace el bosquejo de 3 puntos. El primero de ellos, la pregunta que todos deberíamos hacer: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En segundo, la clara respuesta: cree en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la bendición que todos podemos recibir. Así tú y tu familia serán salvos. 3 preguntas que tendríamos que hacernos, 3 consideraciones que tenemos que tener en estos momentos. Primero, ¿has hecho la pregunta que todos deberíamos hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para recibir a Cristo como Señor y como Salvador? Segunda pregunta, muy importante. ¿Has hecho la oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador? Hemos preguntado, ¿cómo podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo puedo creer en Jesús como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador? A través de una oración. Cree en el Señor Jesucristo. Orar es hablar con Dios. Todo lo que Dios quiere es que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y le digamos: creo en ti, creo que tú eres Dios, creo que te hiciste hombre, moriste en la cruz, resucitaste al tercer día y hoy me arrepiento de mis pecados. Y entonces, hazme tú el tipo de persona que tú quieres que yo sea. Y yo puedo entonces decir: Señor, yo quiero apropiarme de tus enseñanzas y vivir conforme a tu voluntad. Cuando he hecho eso, puedo tener una seguridad, que en Cristo podemos estar seguros que recibiremos la bendición de Él sobre nosotros y nuestra familia si creemos en Él. El título que yo pondría a estos versículos del 22 al 23 de Hechos 16 es la experiencia de testificar. Para el desarrollo de esta enseñanza de hoy, estaré avanzándome en notas del Dr. Bill Bright de sus manuales sobre evangelismo, pero también sobre bosquejos de mi esposita María Claudia que hemos usado en nuestros seminarios sobre este tema, la experiencia de testificar. Empecemos analizando lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo,
Ay de mí si no predico el Evangelio. Vemos entonces que Pablo, luego de conocer a Cristo, de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco, él invirtió su vida en predicar de Cristo. El perseguidor se convirtió en perseguido. Y entonces, desde su momento en que recibe a Cristo como Señor y Salvador, él sigue, toma lo que nos enseñó el padre del pastor Rick Warren y se propuso como meta de alcanzar uno más para Cristo. Y lo proclamó. Cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Fue consciente que al hacerlo, estaba solamente haciendo lo que le correspondía hacer. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y en tercer lugar, se sentía responsable, pero obligado por amor. En 2 Corintios 5:14, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Y me gusta como la traduce la traducción TLA. Dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Y en la nueva versión internacional, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. El mayor regalo que podemos ofrecer a nuestro prójimo es el mensaje de salvación. Cualquier cosa que pudieras entregar es transitoria, pero cuando una persona entrega su vida a Cristo, está recibiendo un regalo imperecedero, un regalo eterno. Cuando presentamos el Evangelio, nos estamos moviendo en el amor de Dios. Debemos de perseverar entonces y desarrollar en nosotros un espíritu evangelista, un espíritu misionero por amor. Ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón, debo de estar dispuesto para ser un embajador de Cristo y entonces llevar de ese amor a los demás. Voy a compartir ahora 7 puntos para que todos nosotros estemos pensando y reflexionando en cada uno de estos puntos y invitarlos a seguir pensando en las palabras del padre del pastor Rizwardo. Uno más para Cristo. Primer punto. El Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar al hombre pecador. En Lucas, capítulo 19, versículo 10, en la versión Reina Valera 60, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que Jesús hizo. Nosotros debemos de seguir su ejemplo y Él es nuestro ejemplo perfecto. En Isaías 53:11, que profetiza sobre el Mesías sufriente, sobre la primera venida del Señor Jesucristo, en la nueva traducción viviente, dice así el profeta: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Debemos entonces de desarrollar un espíritu evangelista y misionero, pero para ello debemos que desarrollar la estrategia de ganar, edificar y enviar. La estrategia que Dios nos ha dado es la estrategia de la multiplicación. Segundo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9, en la versión Reina Valera 60. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Siempre que compartimos de Cristo,
nos movemos en la voluntad de Dios y el Espíritu Santo obra. Y nos estamos uniendo a lo que Dios quiere hacer. Y esto es un gran privilegio. Aquí tenemos que recordar la enseñanza del doctor y pastor Blackaby en mi experiencia con Dios, que nos enseña que Dios está orando. Dios se está moviendo. Dios está cumpliendo un propósito. Pero es nuestra responsabilidad ver, observar lo que Dios está haciendo y pedirle a Él que nos permita unirnos a lo que está haciendo. Dios está haciendo grandes cosas en estos momentos críticos. Por lo tanto, unámonos a lo que Él está haciendo y como el propósito de Dios es alcanzar la gran comisión, propongámonos alcanzar uno más para Cristo, enseñarle las cosas que Él nos ha dado para multiplicarlo en otros más. Primera de Timoteo, en la versión Reina Valera 60, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tercer punto. Dios quiere usarte en esta tarea. Es necesario entonces prepararnos para ser usados por Él. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de Dios: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Testificamos de Cristo respaldados por un testimonio de vida. Entonces Dios quiere usarnos, pero quiere usarnos como vasos limpios. Eso quiere decir que mi testimonio de vida tiene que respaldar mi testimonio de palabra. Si testifico de Cristo, mi testimonio de vida debe respaldar lo que estoy enseñando. Entonces, debo de prepararme para presentar defensa, como dice otra versión, de la esperanza que hay en mí. Pero debo de tener una conciencia limpia, nos dice el apóstol Pedro, y debo de estar preparado para dar una explicación. Pero hay dos requisitos y dos características que deben de estar en mí, que debo de hacerlo con humildad y con respeto, a pesar de las diferencias que puedan existir y de la manera de pensar diferente a la mía. Debo de hacerlo con humildad y debo de hacerlo con respeto. Cuarto punto. Debemos orar con disciplina por aquellas personas que queremos alcanzar para Jesús. Tener una lista de oración a quienes queremos alcanzar y llevarlas a la presencia de Dios y orar por ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando llegó a ustedes. Y en Hechos 16, que es el capítulo que los invito a estar estudiando durante este tiempo, en el verso 14, vemos al apóstol Pablo compartiendo de Jesús, compartiendo de Cristo. Y él allí en Filipos habló a varias mujeres, dentro de ellas a una vendedora que se llamaba Lidia. Y dice la Escritura lo siguiente: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso me lleva entonces al quinto punto. Cuando hables de Jesús, ten presente que el Espíritu Santo está obrando. Juan capítulo 16, del 7 al 8, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Juan 6:44, en esta misma versión, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Y recordemos Hechos, capítulo 1, versículo 8, que leeré en la Reina Valera contemporánea, que dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados por Dios para ser embajadores de Cristo. Somos llamados por Dios para llevar un mensaje de reconciliación, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Sexto punto. Recuerda que predicar las buenas nuevas es un diseño de Dios. Ya vimos la gran comisión a la luz del Evangelio de Mateo. Vimos también que el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos, para la iglesia, es que cumplamos la gran comisión en nuestra generación. Ahora, si vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, en la Nueva Versión Internacional, dice así: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, no olvidemos que Dios dispuso que fuera a través de la predicación que alcanzáramos a los que no creen. Y por último, veamos el séptimo punto. Dios te llama, te capacita, te delega y permanece presente. Hay un llamado de Dios. Es Él el que nos capacita. Es Él el que nos delega. Por tanto, vayan. Pero es Él también el que permanece con nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26 en la Reina Valera contemporánea. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Entonces Dios nos llamó, Dios nos escogió, es Él el que hace la obra, nosotros somos embajadores y no olvidemos que un embajador es un mensajero. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Los resultados dependen del Espíritu Santo, hay que dejarlos en las manos de Dios. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios el que hace la obra. Entonces, para concluir, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, somos llamados para hablar del Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje de reconciliación es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que nos permite reconciliarnos con Dios. Y a partir de ese momento nos permite que el Espíritu Santo habite en nosotros, y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, estamos habilitados para servir, ganar, edificar y enviar. No podemos olvidar, y tenemos siempre, y es importante recordar, que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, como lo vimos en 2 de Pedro 3:9. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero para ser salvos, cada uno de ellos tienen que hacer la misma pregunta que hizo el carcelero. Pregunta:
que la mayoría de nosotros hicimos en algún momento antes de recibir a Cristo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo recibir a Cristo? Y para eso entonces, en tercer lugar, tenemos que recordar que tenemos que estar preparados para ser usados por Dios. Fue lo que vimos entonces en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y por último, estemos seguros de que el Espíritu Santo está actuando. Dios está haciendo su obra en medio de esta crisis. Por eso no dudo que si nosotros nos purificamos en Cristo, somos obedientes y estamos llevando el Evangelio, las buenas nuevas a otros, Dios nos dará una gran cosecha, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Algunos oirán, otros no oirán, pero es el Espíritu Santo el que está dándoles convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que está obrando en ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de llevar la palabra. Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está actuando en y a través de nosotros. Una pregunta final de reflexión. ¿Queremos unirnos a lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Queremos unirnos al propósito de Dios? ¿Queremos alcanzar uno más para Cristo, enseñarle lo que Dios me ha enseñado y luego enviarlo para que Él también enseñe a otros? Y quisiera finalizar esta enseñanza recordando una frase de mi esposita María Claudia en una de sus enseñanzas cuando hablaba sobre este tema de la experiencia de testificar. Ella hacía el siguiente desafío y nos hacía la siguiente pregunta. Si Dios alcanzó a través de Jonás a 120,000, ¿cuántos alcanzará a través de nosotros? Y un pasaje que siempre me impacta cuando hablo acerca del concepto de misión es el que se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice así: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das una orden, pero Señor, eres tú el que nos capacita, eres tú el que estás con nosotros, y gracias por esa promesa, Señor, de que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Permite, Señor, que cada uno de nosotros esté dispuesto a cumplir tu propósito y a seguir tu estrategia de ganar, edificar y enviar. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Recordemos entonces que cada vez que pensemos en el Señor Jesucristo y que está muy cerca su segunda venida, todos nosotros podamos ser hallados por Él velando y cumpliendo el propósito de Dios en nuestra generación. Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Caris Cruz Aguillón, soy hija de Joan y Lida y hoy voy a orar por los misioneros, pero antes de orar quiero compartirles un versículo. Es de Salmo 125, que dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Entonces debemos confiar en Él, que el Señor nos está protegiendo a cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, te pido por los misioneros, guárdalos, guíalos y protégelos. Dale sabiduría en todo lo que hagan y confianza en ti, Señor. Prospéralos y no permitas que les haga falta nada, Señor. Te pido por Hugo y Diana y sus hijos, Sara y David, que están entre los pastos. Te pido por Johnny y María Esther, que están en Flandes, Tolima. Te pido por Humberto y Marta Beatriz,
que se encuentran en Suba. Te pido por Wilson y Rocío Franco, que se encuentran en Grenoble, Francia, y Joan y Lida, mis padres, y mi hermana, que se encuentran en San José, que trabajan entre los NUCAC. Te pido que los ayudes a cada uno de ellos, en donde quiera que estén y con las necesidades que estén pasando. Por favor, cuídalos siempre, Señor, y que puedan trabajar desde sus hogares y ayúdalos, Señor, por favor. Te pido, Señor, por cada comunidad con quien trabajen o por cada situación en la que estén, que necesiten, Señor, que tú seas quien obre y que los guíes en cada cosa, Señor. Ayuda también a la iglesia y a la misión, Señor, a poder estar ahí también, Señor, y a nosotros a que podamos orar cada día por ellos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero despedirme con el mismo salmo con el que leímos esta mañana cuando comenzamos este tiempo, el Salmo 37, para que estés todo el día meditando en estas promesas del Señor, en estas exhortaciones del Señor allí en el Salmo 37. Es un salmo que tiene muchas promesas, es un salmo largo, pero te voy a recordar unas cuantas de las que leí esta mañana. Dice una: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Otro dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Joven fui y he envejecido, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y considera al íntegro y mira al justo, míralo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que tengas una semana bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que seas fortalecido. Que Dios te guarde. Que Dios proteja a tu familia y lo libre de estos tiempos de pandemia. Dios nos proteja a todos. Dios bendiga a Colombia y Dios frene esta epidemia y saquemos todo lo bueno, todo lo que tú nos has enseñado en estos tiempos, Señor, y no seamos los mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.